Bienvenidos a otro episodio más de Episalud. El 11 de septiembre se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Para hablar un poco más del tema, invitamos a la paramédico Cintia Tello, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación, Lau. Gracias por acompañarnos. Y Cintia, ¿qué te parece si empezamos como por el inicio? ¿A qué se refiere cuando hablamos de los primeros auxilios? Muy bien. Los primeros auxilios son todas las maniobras inmediatas que puedes hacer para poder auxiliar a una persona. Esto ya sea desde tu trabajo, en tu casa, en la escuela. De hecho, es una responsabilidad social el hecho de poder auxiliar a una persona. ¿En qué casos se usan los primeros auxilios? Muy bien, mira, los primeros auxilios se usan en todo momento, porque todos podemos ser víctimas prácticamente en el lugar en el que estemos. La condicionante es que suceda alguna urgencia, alguna emergencia. En definición, una urgencia y una emergencia pueden ser muy puede haber similitud. Sin embargo, la urgencia es una atención que sí necesita atención médica como tal. Sin embargo, la emergencia es cuando ya hay un riesgo en la vida del paciente. Entonces, ahí es donde se activan los servicios médicos de emergencia y el protocolo debe de iniciarse de inmediato. La urgencia, puedes estabilizar al paciente, puedes darle con alguna atención que tú tengas, incluso con algún botiquín, mantenerlo en estabilidad, ¿no? Pero en una emergencia ya estamos hablando que corre riesgo totalmente su vida. Llámese un accidente, una caída. En nuestro entorno, prácticamente el 70% de los accidentes que puedan ocurrir están a la orden del día y en cualquier momento, incluso una caída desde tu propia altura puede generarte un trauma en tus cervicales, puede generar muchos conflictos a nivel de tu salud, ¿no? Aunado a que pueden haber fisiopatologías que pueden alterar o, en este caso, dar una condicionante más grave. No sabía que había diferencias entre urgencias y emergencias. Qué bueno saberlo. ¿Hay algunas reglas que debamos seguir al momento de aplicar primeros auxilios? Totalmente, Lau. De hecho, cuando tú te percatas de que hay una emergencia, de inmediato tienes que evaluar 3 situaciones, que es la seguridad, la escena y la situación. Esas van a ser las detonantes para que tú puedas entrar en un plan de acción. En este caso, por ejemplo, la seguridad. ¿Seguridad de quién? Primeramente hay una regla que se llama yo. Mi seguridad, antes yo, después yo y por último yo. Si el primer respondiente, que en este caso vamos a hacer, nosotros vamos a llevar ese papel de primer respondiente, si yo no tengo la seguridad para poder accionar, no voy a poder dar esa atención. Desde incluso mi seguridad personal, que pueden ser gogles, cubrebocas, guantes. Ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, sabemos que tuvimos que hacer un distanciamiento social. Entonces, el hecho de poder acercarte a ayudar a una persona ya implicaba que tú tuvieras que tener una barrera de cuidado personal. Entonces, tenías forzosamente que tener mínimo tu mascarilla, tus gogles, guantes, para poder atender al paciente, ¿no? Cuando tú ya estás identificando tu seguridad, ahora hay que verificar la seguridad de la escena, la seguridad incluso de la persona o que está accidentada, tanto como de los espectadores. Porque tienes que, en cuestión de segundos, tienes que identificar qué puede detonar o qué puede desencadenar como tal una magnitud o un accidente mayor. Entonces, en este caso, una vez que tú como tal identifiques que la escena es segura, que los espectadores no corren riesgo, pero sobre todo tu paciente y tú, entonces puedes dar un segundo paso. Aunado a ello, la situación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué recursos necesito para poder accionar o incluso poderle brindar la ayuda al paciente? En este caso, por ejemplo, van a haber muchísimos espectadores. Parte de ese compromiso es hacerlos partes
y hacerlos testigos, porque pues tiene que haber alguien que hasta cierto punto esté monitoreando como tal el hecho de tu proceder, tu protocolo, para que sea incluso tu aval por aquellas implicaciones que pudieran surgir, ¿no? Entonces, ya evaluando esto, tú como primer respondiente, identificando los riesgos del paciente, es de la manera en la que tú vas a activar el servicio de emergencias. Ok. En este caso, vas a tomar a uno de los testigos de manera firme, porque pues tú estás liderando esa situación, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿sabes qué? Tú, el de camisa azul, necesito ayuda, habla al 911, les dices que hay una persona con un paro cardiorrespiratorio, necesito una ambulancia, hablas y me dices qué te dijeron, aquí te espero. Lo tienes que comprometer, porque va a haber quien, pues me está hablando y no tomo la importancia, ¿no?, que debería de tener. Pero en este caso, al comprometerlo, pues obviamente él va a fungir o va a tomar ese papel, ¿no? Y sí es importante porque al final de cuentas, el tener incluso un soporte como primer respondiente te puede dar la viabilidad de poder dar una atención más precisa. Cabe mencionar que también parte de los protocolos o las características que debe de tener un primer respondiente es salvaguardar y es hasta cierto punto estabilizar al paciente. Hay que hacer un paréntesis muy especial. Si la persona, o en este caso quien se percate de que hay un incidente, de que una persona está bajo una urgencia o una emergencia, si yo no sé dar primeros auxilios, no debo de hacer nada con el paciente. Sí puedo pedir los recursos, sí puedo preguntar entre los espectadores, ¿sabes qué? ¿Alguien de ustedes sabe primeros auxilios? ¿Alguien puede auxiliar al paciente? Hasta ahí. Pero de ya meterse en maniobras, ya es una implicación hasta cierto punto grave, porque las lesiones que pudiera tener el paciente se pueden agravar. Entonces, lejos de llevar la finalidad que es estabilizar al paciente y darle esa atención. Ahora, cabe mencionar que una atención oportuna, prácticamente estamos hablando de un 90% de soporte en su recuperación. Prácticamente es la condicionante. Una atención oportuna, una maniobra correcta, de hecho, es la ejecución de estas maniobras de manera correcta en tiempo inmediato, hacen la diferencia para que un paciente pueda tener una pronta recuperación. Y en este caso incluso minimizar el impacto de las secuelas, porque hay algunas lesiones que pueden tener unas secuelas a corto, mediano o largo plazo. Entonces, si tú haces una correcta ejecución, pues obviamente vas a minimizar. En caso contrario, si no tienes conocimiento en este tipo de maniobras, lejos de beneficiar al paciente, sí puede ser muy perjudicial en su salud. Ok. Entonces, por ejemplo, no es la misma persona aquella que maniobra los primeros auxilios que aquella que llama a las líneas de emergencia. Es correcto, Lau. De hecho, puede ser una misma persona si en la escena estás solo, si no hay espectadores. Sin embargo, lamentablemente, en este tipo de circunstancias siempre van a haber espectadores, porque se llega a generar morbo. Sí. Lamentablemente. Entonces, en el momento va a haber quién se va a querer involucrar, quién sí va a querer ayudar y quién solamente va a ir a grabar, ¿no? Porque lamentablemente es muy común. Sin embargo, tú como primer respondiente también tienes una regla, que es cuidar la integridad del lesionado. E incluso hay que mantener cierta distancia de los espectadores y quien pueda estar grabando, ¿no? Entonces, retomando en sí la pregunta, sí puede ser una misma persona, sin embargo, te va a demorar más tiempo. Lo recomendable es que sea alguien más. Es correcto. Lo recomendable es que tomes un testigo de los espectadores para que tú puedas atender a tu paciente y no desviar la atención. Ese es el principal objetivo del primer respondiente. Claro está, que sepa primeros auxilios, estabilizar al paciente y hasta que llegue el equipo médico de emergencias. De esta manera es como el paciente va a estar salvaguardado, estable,
para que pueda ahora sí venir el equipo médico, dar el tratamiento oportuno para su traslado y su entrada al ámbito hospitalario. Ok, me regreso un poquito. Entonces ya identifiqué que estoy segura, sí sé dar primeros auxilios, le pedí ayuda a algún testigo para que llamara a las líneas de emergencia. ¿Qué sigue? Muy bien. Una vez que se activa el servicio médico de emergencias, si el paciente está inconsciente, hay que valorar. En este caso, como parte de los conocimientos que todos tendríamos que tener, porque estamos hablando que es una actividad incluso social, moralmente hablando, porque nos puede ocurrir a todos, en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, si ya identifique que el paciente está inconsciente, comenzamos a evaluar con el protocolo de soporte vital básico. El soporte vital básico es acercarme a identificar que el paciente no tenga una parada cardiorrespiratoria. Esto nos habla de que su vida realmente es una emergencia y que está en un peligro. Cuando una persona está en una parada cardiorrespiratoria, por cada minuto que trasciende, se disminuye el 10% de su calidad de vida. Entonces, el impacto realmente es grande, por eso es que hay que accionar. De hecho, pues esta charla a lo mejor se hace mediante minutos, ¿no? Pero ahí tienes que accionar en segundos. Necesitas hacerlo de una manera inmediata para poder agilizar y que los tiempos sean óptimos, porque si no, al que estamos perjudicando es al paciente. Dentro del protocolo de soporte vital básico, cuando tú te acercas, primeramente es identificar el estado de conciencia del paciente, ¿no? Te acercas con tu paciente en posición de seguridad, se hace un estímulo doloroso alrededor de la clavícula. ¿Se encuentra usted bien? Haciendo un ligero apretón. ¿Se encuentra usted bien? Evalúas de manera inmediata si el paciente presenta de momento algún sangrado, porque parte de la evaluación, el paciente inconsciente, checas su circulación. Tienes que checar 3 puntos. Circulación, que es su pulso, identificas que tiene o no tenga pulso, entonces, y si tiene alguna hemorragia. Si tú identificas que el paciente no tiene pulso y tiene alguna hemorragia, entonces tienes que accionar para frenar la hemorragia, identificar qué tipo de hemorragia es, frenarla, consecuente a ello, identificar cómo se encuentra su corazón, si sigue bombeando de la misma manera. Si no, comienzas de inmediato con reanimación cardiopulmonar. Y esta maniobra se tiene que hacer en voz alta. Es un ciclo. Es una maniobra muy, muy, muy cansada. Sin embargo, son 30 compresiones. Estas compresiones lo que van a hacer su función es dar un masaje externamente al corazón con la finalidad de que éste siga bombeando sangre a todo el cuerpo y de esta manera mantener las funciones vitales. Aunado a ello, una vez que identificamos que el paciente está en este estado, se cuentan 30 compresiones, son 2 insuflaciones durante 5 ciclos, ¿no? Comienzas 1, 2, 3, 4, llegas al 30 y en lugar de contar 30, 1 y empiezas. Ese es el significativo de que es el primer ciclo. Otra vez llegas al 29, 2, comienzas 1, 2, 3, 4, 5, otra vez 3. ¿Para qué? Si el servicio médico de emergencias llega, él va a poder identificar en qué ciclo vas y va a poder relevarte. Cabe mencionar que ahora con lo del COVID, en la Asociación Americana del Corazón estableció que se podría dar RCP solo con las manos. Es decir, sin las insuflaciones. De igual manera y manteniendo los ciclos. Sin embargo, si tú contabas con una bolsa, válvula, mascarilla, ideal, ¿no? Porque de algún modo podías brindarle esa parte al paciente, pero si no cuentas con ella, al menos el RCP, solo con las manos, podría brindarle esa estabilidad. Posterior a ello, de la evaluación del C, que es circulación, es C, A, B, A.
revisamos el A, que es revisar su vía aérea. Cabe mencionar que también una de las circunstancias que nos lleva a que una persona pueda caer en una parada respiratoria es una obstrucción. Es decir, estamos platicando, comiendo, todo en orden y de repente algo se me atora, ¿no? Hay dos tipos, es parcial y total. La parcial, por reflejo de tu propio organismo, comienzas a toser, ¿no? De primera instancia, sí, hay que incitar a la persona que tosa. Es un reflejo totalmente natural de tu propio organismo que va a hacer que expulses el objeto. Caso contrario, si es una total, el paciente de inmediato se va a poner cianótico, va a tomar una coloración azul, sus labios se van a poner azul. Hay un signo universal del atragantamiento, que es llevarse las manos al cuello por la ansiedad que provoca el no poder tener un flujo o un intercambio de oxígeno, ¿no? Entonces la persona se va a poner sus manos aquí. Y es más riesgo que caiga en síncope o un desmayo. En ese caso, hay que tratar, se hace RCP para tratar mediante la maniobra, que el objeto salga, puedas expulsarlo, ¿no? Incluso ya hay una maniobra para poder, si tú al revisar, terminar los ciclos, cabe mencionar que cada ciclo hay que hacer una revaloración. En el caso de que sea por atragantamiento, terminas el ciclo, se abre su vía aérea, revisas que si lo tiene a la mano, con barrido de gancho puedes retirarlo y hay que revisar que el paciente comience a retomar su respiración, sus movimientos normal. Entonces ahí paramos, porque también si tú das un RCP a una persona sana, puedes ocasionarle una arritmia. Hay muchas implicaciones, ¿no? Claro. Posterior a ello, una vez revisada su vía aérea, continuamos con el B. Ya checamos que el paciente, tú lo tienes, desafortunadamente estaba tirado, no tiene pulso, no tiene nada en su vía aérea. Ahora hay que checar, ver, oír y sentir su respiración, ¿no? Ver que su tórax se expanda, ver que respire, sentir el vaho, le llamamos, que es como ese calorcito que emanamos nosotros al respirar. Ausencia de esto, de inmediato es RCP. De inmediato. Muy bien. ¿Cualquier persona puede adquirir estos conocimientos para practicar los primeros auxilios? Sí, y es una responsabilidad social. ¿Dónde podríamos capacitarnos? Muy bien, nos podemos capacitar. Hay instituciones públicas y hay instituciones privadas. En este caso, las instituciones públicas puede ser a cargo de Protección Civil, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que es, por ejemplo, Cruz Verde, que incluso cuentan con cursos o como tal la carrera de primeros auxilios, o instituciones privadas, por ejemplo, como Cruz Roja. Hay otras dependencias en las que también brindan estos cursos en donde se especifica qué tipo de primeros auxilios, porque no solo es el soporte vital, ¿no? Sino es el control de hemorragias, es las fracturas, quemaduras, que es lo que también nos puede ocasionar que un paciente se pueda caer en una situación crítica y de esta manera lamentablemente pueda fallecer, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos nosotros al momento de ejecutar los primeros auxilios? Muy bien, la responsabilidad que tenemos es desde moral, incluso repercusiones legales. Cuando tú llegas con un paciente, te tienes que presentar. Sé de primeros auxilios, te puedo ayudar. Un ejemplo, una persona que se está atragantando, se lleva sus manos al cuello, las personas están todas alteradas, tú tienes que mantener la calma. Es complicado en ciertas situaciones, pero tienes que mantenerte tranquilo porque de esa tranquilidad es lo que tú le vas a emanar a tu paciente. Entonces llegas y, hola, ¿qué tal? Soy Cintia Tello, sé de primeros auxilios, ¿te puedo ayudar? El paciente en su desesperación, la mayoría de las veces te va a responder que sí, o incluso sus familiares. Ellos ya están consintiendo esa atención. De igual manera, los espectadores están fungiendo como testigos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona, en el caso de género, una mujer, está tirada en la calle, ¿no? Identificamos que es una parada cardiorrespiratoria. En este caso, por ejemplo, si un chico llega y, ¿sabes qué? Activa el servicio médico de emergencias, todo en orden, y comienza a dar RCP. Se pueden dar ciertas implicaciones
de que la pueda estar tocando. Ok. Sin embargo, si tiene el apoyo de un testigo, ¿sabes qué? Para empezar, también es muy importante que en ese tipo de cosas se tiene que aflojar, por ejemplo, la ropa. Uh-huh. En ese caso puedes apoyarte de una testigo mujer. Ayúdame, por favor, a retirarle. Las mamas por gravedad van a caer a los extremos. Uh-huh. Vas a hacer ¿Una T? Vas a hacer a trazar 2 líneas imaginarias Uh-huh. a la altura de las tetillas y del esternón para tú poder en esta posición dar el RCP, ¿no? Uh-huh. En esta posición. Por lo tanto, no estás tocando absolutamente nada, ¿no? Entonces, en esa parte tú puedes proceder. Sin embargo, ya tuviste un testigo, actuaste de manera correcta y no puede haber una implicación legal. Ok. Porque te estás apoyando de alguien, aparte de que estás haciendo las cosas de manera correcta. Puede darse el caso contrario, de que él en su necesidad por querer ayudar pueda llegar alguien más y asumir que está sucediendo otra cosa. Uh-huh. Ahí es donde puede haber otras implicaciones. Ok. Si ya nos identificamos, ya está todo muy bien, sabemos que debemos de tener un kit de primeros auxilios cerca, en la oficina, en la casa, a lo mejor en el carro, o en algún lugar cercano a donde ocurrió el accidente debe de existir este kit. Pero, ¿qué debe de contener el kit para que pueda ser útil? Muy bien. Para un kit de primeros auxilios útil, de entrada tienes que tener jabón. Ok. Toda herida, tienes que lavarla uh-huh. para poder mantener una higiene en óptimas condiciones, ¿no? Uh-huh. El error más grande que también podemos cometer es que una herida, ponle alcohol. No, el alcohol deshidrata las células, va a retrasar, por lo tanto, pues ahora sí que el avance o la mejora de esta herida, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener una solución salina, vendas, en este caso puedes tener férulas, termómetros, algodón, gasas. En caso de una hemorragia, la manera de poder detenerla de modo directo es haciendo un apósito o uh-huh. en donde pones tu gasa, haces presión directa y puedes, eso sí, jamás debes de retirar el primero. Así se llene tu gasa, pones otro y pones otro, porque la cadena de coagulación que en ese momento ya se había activado, al retirarla, se va a perder y vas a comenzar a sangrar otra vez. Entonces, pues de nada va a servir, ¿no? Entonces, quedamos que férulas, jabón, soluciones desinfectantes. ¿Protección también para la persona que va a atender? Es correcto, guantes, tus gogles, cubrebocas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Cintia, por toda esta información. Es de mucha utilidad para todo el público en general. Bien lo dices, los primeros auxilios deben de ser de conocimiento general y una implicación social. Así que te agradecemos mucho por acompañarnos en este episodio. Al contrario, gracias a ustedes por permitirme estar aquí con ustedes y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos el siguiente lunes y no olviden seguir a Pisa Farmacéutica en sus redes sociales. Gracias. No se pierdan la próxima edición de Pisalud, el podcast al servicio de la vida.